Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos a este espacio en que traemos lo más destacado y destacable del mundo del arte y del entretenimiento. Y recuerde, tiene que suscribirse, hágame esa atención, así recibe en el mismo momento en que se emite el programa, lo recibe usted en su canal de YouTube y bueno, estamos todos contentos, alegres, haciendo lo que nos gusta. Ustedes receptando, yo transmitiendo. Hoy vamos a hablar de literatura, pero no se asuste, porque va a ser un programa extraordinario, porque el libro que voy a comentar es extraordinario. Pero primero, algunas pequeñas novedades dentro del mundo de la literatura. Primero, Javier Cercas acaba de ser incorporado a la Real Academia Española, en el lugar que dejara el fallecido Javier Marías, en la silla R, y algo que me alegró muchísimo porque Javier Cercas, después de Almudena Grandes y de Javier Marías y de otros que por distintos motivos o no escriben o no están, es uno de mis preferidos. Y libros como El impostor o Soldados de Salamina o Anatomía de un instante dicen que él tiene méritos como para ocupar ese lugar. Me alegro muchísimo. Por otro lado, un programa de la televisión argentina que tuvo 37 años de continuidad y que nadie se atrevió a tocar, se llamó Los Siete Locos, conducido por Cristina Mucci y en su momento pergeñado junto al gran Tomás Eloy Martínez. Después de 37 años, este gobierno actual le soltó la mano y le han dicho que no hay más dinero. Pero nadie se lo dijo a ella. Ella lo supuso, porque nadie se comunicaba con ella y vio que no se grababa más a partir de diciembre y que se volvían a poner en el aire programas ya emitidos. Nadie tuvo la calidad y la buena educación como para comunicarse con ella. Habrán tenido miedo de que ella suplicara, pero se pueden decir las cosas de tantas maneras. Bien. Además, Cristina Mucci tiene una trayectoria, abogada, es una persona de clase. ¿Cómo no se lo va? ¿Cómo se la va a tratar como a una principiante? Es bastardear la cosa y no se dan cuenta de que invertir en algo así es eso, es inversión, es la cultura de un país, este país empobrecido y miserable que tenemos en este momento en la mayor parte de la población. Lo menos que se puede hacer es llamarla y decírselo y darle tiempo para que las cosas mejoren. Pero no todo está perdido, porque la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires acaba de decirle que va a seguir su tarea en el canal de la ciudad. Es decir, vuelve Los Siete Locos con Cristina Mucci, que tiene una trayectoria fantástica. Fíjese que por su programa han pasado los nombres de la literatura más importantes del mundo, los que han venido a la Argentina. En su momento es una lista interminable de grandes nombres, desde Gabriel García Márquez, o no sé Gabriel García Márquez, Salman Rushdie, por ejemplo, Paul Auster, a ver, ¿quién más? Vargas Llosa, para decirle los que han venido a la Feria del Libro, todos iban a Los Siete Locos, porque allí hay calidad, hay cultura, señores. Bueno, nos vamos a uno de los dos libros que he traído hoy, que agradezco desde ya a Librerías Maidana o a Maidana Libros del Hipermercado Libertad, que me facilita estos libros. Uno de ellos se llama El Niño, de Fernando Aramburu. Lo vamos a dejar para otro programa, porque realmente merece un programa único, porque además Fernando Aramburu es el exitoso autor de aquella novela que nos fascinó a todos, que se llama Patria, y que sigue trabajando y muy bien. Bueno, eso por un lado.
Y el libro que hoy vamos a comentar, por muchas razones, sobre todo porque está muy bien escrito y porque hay un trabajo de investigación exhaustivo, importantísimo, se llama Los alemanes de Sergio del Molino, uno de los libros más vendidos durante la última Feria del Libro de Buenos Aires. Yo no me prendo los bestsellers, pero cuando el libro vende mucho y además está maravillosamente bien escrito, tengo que promocionarlo. Siempre me he resistido a leer los bestsellers, porque tienen sus trampas. Hay autores que viven de concurso en concurso y los van ganando y hacen de eso una carrera, sobre todo en España y en otros países de habla hispana. Que yo me haya enterado es así. No es el caso de Sergio del Molino, que además de ser muy joven todavía, tener muchos libros en su haber, tener muchos premios, acaba de ganar el premio Alfaguara 2024 por este libro. A ver, este libro es fascinante por muchas razones. Primero por la calidad que ha tenido Sergio del Molino para investigar un hecho que sucedió durante la Primera Guerra Mundial entre Alemania y Camerún, cuando ya las grandes potencias del mundo se habían hecho la repartición o la participación de África y cada uno se había agarrado un pedazo, porque claro, ellos venían de guerras con muchas armas poderosas, y las tribus del lugar no podían hacerle frente. Entonces, a África se la repartieron de una manera atroz. Atroz, una de las vergüenzas de la humanidad. Y Alemania se había quedado con una parte de Camerún, lo que después se conoció como Camerún. Y allí fueron a parar colonos alemanes que querían trabajar la tierra, querían conseguir un lugar de riqueza, porque allí había minas, minerales, etcétera, etcétera, y había esclavitud. Entonces, muchos países fueron a instalarse allí. Usted sabe lo que pasó con el Congo belga y todo eso. Una vergüenza, una atrocidad, una de las tantas atrocidades de la humanidad. Bueno, en medio de la Primera Guerra Mundial, entraron las tropas francesas e inglesas a Camerún y los colonos que vivían allí tuvieron que huir, porque los otros se iban a hacer cargo iban a rapiñar ese lugar. Subieron los colonos, se fueron a refugiar a una colonia española y después se trasladaron al continente, a España. La mayor parte de ellos, con sus familias, fueron a parar a Zaragoza. Sergio del Molino, joven aún, se enteró hace un tiempo de que esa gente o los descendientes de esa gente, ya la cuarta generación o la quinta, vivían en Zaragoza. Y a 2 o 3 cuadras de su casa había una de esas familias. Entonces se comunicó con ellos, se enteró bien de la historia, una historia que en su momento había trascendido muchísimo, pero después, ante los avatares y sinsabores que tuvo Europa durante todo el siglo XX, eso había quedado un poco perdido en el olvido. Él se enteró del caso, empezó a investigar, empezó a entrevistar, empezó a buscar en libros de historia, en diarios, en periódicos de la época, y se fue enterando de la verdad. Y realmente lo que fue sacando a colación o sacando a luz Sergio del Molino es invalorable. Porque, a ver, ¿qué plantea este libro? ¿Los pecados de los padres los pagan los hijos o no? Eso dice en algún momento la Biblia. Hay muchos que se han negado a aceptarlo. Dicen que no, que cada generación tiene lo que le corresponde inmediatamente a la primera generación que le sigue quizá, pero después ya no.
Pero parece que estos señores, ex colonos alemanes, dejaron una impronta muy importante en esa pequeña comunidad de Zaragoza. Entonces, lo que venía desde 1916 hasta el 2000 y pico era grosso. Esa familia que él conoció, que vivía muy cerca de su domicilio, que acá él la llama familia Schuster, no sé si ese es el verdadero nombre, habían sido dueños de una fábrica de embutidos. Pero después los herederos, no todos siguieron con la fábrica de embutidos, se fueron diversificando, fueron a la universidad, siguieron siendo en el fondo de su corazón alemanes. Y bueno, después llegó la dictadura de Franco, estaban muy bien acogidos. Después llegó el nazismo y ellos eran alemanes, no todos nazis, por supuesto, pero muchos de ellos simpatizantes del nazismo. Habían incluso ayudado a los ex jefes nazis a escapar de Alemania cuando se cayó el Tercer Reich. Algunos se vinieron acá a Argentina. Todo esto es historia, ¿eh? Él llenó los huecos con ficción, pero todo es historia. Bueno, hay momentos del libro que son fascinantes, porque se llega ahora al 2020-21 y hay una eclosión donde usted dice, sí, los pecados de los ancestros lo pagan los descendientes, no son los padres con los hijos. En este caso son los abuelos o los tatarabuelos, o los bisabuelos y los tatarabuelos, que pagan los descendientes de esa familia ahora, que ya no siguen en el negocio ese familiar, han ido a las universidades, cada uno se ha dedicado a distintas actividades o profesiones, y el libro comienza cuando dos hermanos descendientes de esa familia se encuentran en el cementerio, después de muchos años de no verse, en el cementerio de Zaragoza, donde están enterrando a el hermano mayor. Ahora, hace 2 o 3 años. Bueno, allí empiezan a cambiar opiniones, intercambiar conocimientos, hablan de su pasado, hablan del presente. Y lo interesante son, yo saqué 2 conclusiones más allá de todas las que se pueden sacar, pero como conocedora del fenómeno del nazismo y su expansión en Europa, no hay tanta cosa nueva, personalmente lo digo. Pero sí está la reiteración que hizo Hannah Arendt en La banalidad del mal o la banalización del mal, en ese libro famosísimo. Y también está la mención de la Universidad de Ratisbona, que me enteré con este libro. O sea, los libros sirven para pasarla muy bien y además enterarse de cosas históricas, como en este caso. Me enteré que hay un intercambio cultural muy grande entre Israel y Alemania a través de la Universidad de Ratisbona y muchos estudiosos del tema, quizá con los alemanes con algún sentimiento de culpa o mucho sentimiento de culpa por todo lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Eso por un lado. Y por otro lado está toda la mención permanente de la banalidad del mal y del libro y de la presencia de Hannah Arendt, que estudió tanto el tema. Usted sabe que Hannah Arendt fue una filósofa que falleció en Estados Unidos, judía, que fue amante de Heidegger, y sí pasan esas cosas. Y yo les voy a leer, he marcado en varios lugares el libro, pero les voy a leer un fragmento de donde ella habla de alguien, de un personaje conocido por los argentinos, lamentablemente, tristemente conocido, que se llamó Adolf Eichmann, o Eichmann, como usted prefiera. Pongo las gafas y vamos a leer un fragmento de este libro para que usted vea
lo bien que escribe Sergio del Molino y cómo cómo ha internalizado todo este momento histórico del mundo. Hablando de Eichmann, dice uno de los personajes que está hablando, un diálogo. Hay quien piensa que Arendt dijo que Eichmann era un tonto de solemnidad. Cuando lo secuestran en Buenos Aires y lo juzgan en Jerusalén, la gente espera ver el mal con toda su M mayúscula, la M de Mefistófeles, y la estampa de un tipo calvo y mediocre los decepciona. Eichmann se defiende recurriendo a esa treta, diciendo: mírenme, soy un pobre hombre, un burócrata que ponía sellos. ¿Qué podía hacer yo ante una maquinaria de matar tan grande? Yo mandaba los trenes a los campos como otros compulsaban fotocopias, ¿no es cierto? Eso es lo que dijo en el juicio. Y entonces el otro agrega: pero no era así. Claro que no, le contesta el que está hablando. Arendt no se lo traga. De eso va el libro que escribió. Un cuerno, Eichmann. Sabías perfectamente lo que hacías y lo que hiciste con todo gusto. Tu única pena fue no haber ascendido más, no haber pintado más en el organigrama, con tantos jefes encima tuyo. Los jueces israelíes necesitaban presentarlo como una bestia, pues lo estaban echando encima la responsabilidad de la solución final. Y como las pruebas no respaldaban la condena, era culpable de crímenes inimaginables. Sus actos llevaron a la muerte a cientos de miles de judíos, pero no fue el ideólogo ni el ejecutor de la orden de la solución final. Eso fue cosa de Himmler y de Heydrich. Eichmann era un alto funcionario de tercer rango, director de una de las 4 oficinas dedicadas al exterminio, y nunca recibió órdenes de Hitler y muy raras veces de Himmler. La propaganda israelí lo caricaturizaba como un yago o un cíclope. Lo aterrador, dice Arendt, era que todo ese espanto procedía de un tipo banal. Así lo llama todo el tiempo, un señor no muy listo que habla con frases hechas y lugares comunes, y que incluso en su hora más trágica y solemne se presenta como uno de esos parientes grises que dan el pésame en el velatorio murmurando fórmulas de cortesía. Parece mentira que tan poca cosa haya hecho sufrir tanto a tantos. De eso se estremece Arendt. Todo lo que sale por su boca es banal, pero no sincero. O sea, de Eichmann, ¿no es cierto? Su pose de funcionario bien mandado es una trampa. Eichmann no se limitó a poner sellos sin pensar en su significado, sino que fue un tipo tan ambicioso como mediocre, obsesionado por escalar puestos en la burocracia e identificado con la mentalidad y los objetivos del Tercer Reich. No podía ser de otro modo, no se causa tanto mal desde la rutina y la inercia. Y sigue hablando de el papel que le cupo a Eichmann, que fue uno de los chivos expiatorios, digamos, porque nunca se encontró un Mengele para colgarlo, por ejemplo, para hablar de gente que estuvo en Argentina y que hubiera merecido ser juzgado en los juicios de Nuremberg y haber ido a parar a la horca, como les sucedió a muchos. Y otros se suicidaron antes de ser ahorcados. Eichmann no lo consiguió porque nunca se imaginó que gente del Mossad estaba en Argentina tras sus pasos. Todo eso fue en 1960. Bueno, en fin, este libro, le reitero, me fascinó por la investigación que ha hecho Sergio del Molino, por lo bien que escribe, por las fuentes de información que tiene, por haber llegado, por ejemplo, para mí fue una novedad lo de la Universidad de Ratisbona. Usted dirá que tonta, y bueno, sí, no puedo saber todo de todo. Además, no soy una académica. Soy una persona que sabe de arte y de entretenimiento, sobre todo de arte. Y bueno, y acá me enteré de eso. Los libros sirven para entretener y además, como debería ser siempre, para formar criterios, para incorporar datos, para saber un poquito más. Señores, esto ha sido todo por hoy. Me voy a despedir. El libro El Niño de Fernando Aramburu queda para otra oportunidad. Ya lo
trataré de reunir con otro libro porque es más corto. Haremos un programa de 2 libros o 3 quizá. Y bueno, por ahora esto ha sido todo por hoy. Un beso grande, suscríbase, recuerde que estamos aquí 2 veces a la semana, casi con seguridad. Y bueno, lo hacemos con todo el corazón, con toda la alegría y con todas las ganas de hacer las cosas lo mejor posible. Chao, hasta siempre.